Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 37, y del capítulo 5 del libro de los Hechos leeremos desde el verso 1 al verso 4. Y puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor, vamos a leer esta palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, dice, y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que tentases al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniendo la no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es palabra del Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Santo es el nombre del Señor. Cada vez que nosotros vamos a ministrar y vamos a predicar de la palabra de Dios, tenemos que tomar siempre como referencia y como fuente de la verdad la palabra del Señor. Y de acuerdo a esta palabra queremos hablar sobre los principios del dar, sobre los principios del dar. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene algo nuevo para entregarnos? Creemos que Dios habrá algo que también nos hablará y nos recordará en esta mañana. Vamos a hablar entonces de los principios sobre el dar. Revisemos allí lo que pasaba en la iglesia primitiva, la iglesia que había nacido en el poder del Espíritu Santo, la iglesia que estaba creciendo en una forma explosiva, esta iglesia apostólica del libro de los Hechos. Revisando allí con respecto a los principios sobre el dar, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Lo primero que nos damos cuenta era que esta iglesia que nace en el libro de los Hechos bajo el poder del Espíritu Santo es una iglesia que había crecido en una forma rápida, en una forma explosiva. ¿Por qué? Porque el verso 32 del capítulo 4 de Hechos dice: y la multitud de los que habían creído. Habla de una multitud. No habla de pocos, de 10 o de 20, sino habla de cientos de personas que se estaban convirtiendo muy rápidamente al Señor. Y dice, y toda esta multitud que había crecido, todos los que estaban formando parte del cuerpo de Jesucristo y que habían creído, eran de un corazón. Cuando el escritor del libro de los Hechos está diciendo que la multitud de los nuevos convertidos era de un corazón, está diciendo que todos estaban sirviendo a Dios en unidad. No habían diferencias, no habían discriminaciones dentro de lo que el escritor relata, sino que dice que había un corazón en la multitud de los que estaban creyendo al Señor y había un alma. O sea, ¿qué era lo que más tenía la iglesia primitiva del libro de los Hechos? Era que todo lo hacían en conjunto, eran de un corazón y de un alma. Amén. Alguien dijo que cuando todos se ponen de acuerdo es más fácil avanzar.
Cuando a veces hay diferencias, uno dice yo quiero a la izquierda, el otro a la derecha, a veces cuesta avanzar, cuesta concretar algo, cuesta ponerse de acuerdo. Pero la iglesia primitiva, una de las cosas que tenía era que estaban comenzando a servir a Dios y estaban creciendo en base a la unidad. Y dice, y lo que ellos poseían, la multitud poseía cosas, algunos poseían más, otros menos, pero lo que ellos poseían, dice que lo tenían todo en común, porque dice que de lo suyo propio, dice, de aquello que poseían, ¿cierto? Todo para ellos era en común, o sea, comían juntos, compartían las necesidades, tú tienes una necesidad y yo te ayudo, necesitas esto y yo te ayudo, o sea, todo lo hacían en conjunto, lo hacían en común. Amén. Y luego agrega el verso 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. O sea, el evangelio tomaba fuerza. ¿Por qué? Porque había unidad en la iglesia y no había necesitados en la iglesia, pues entre todos se preocupaban de llevar el cuerpo de Cristo adelante. Y mientras eso estaba siendo realizado, los apóstoles predicaban y la gente veía el testimonio que daba la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe usted que el mejor ejemplo para predicar es nuestro testimonio? Quizás no tienes un buen mensaje, quizás no eres bueno con las palabras, quizás te puede costar hablar o desenvolverte o explayarte en algún tema, pero tu testimonio habla mucho más que nuestras palabras. Amén. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Y dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, los que tenían decían, oye, hay necesidad en el cuerpo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo puedo vender esto, yo puedo hacer esto otro. Yo tengo un animal, tengo una tierra, tengo unas ovejas, yo tengo allí, voy a poner la idea, ¿no? Tengo algunos camellos. Entonces ellos lo vendían y traían el dinero a los pies del cuerpo de Cristo, de los apóstoles, de la iglesia naciente allí en el libro de los Hechos, y entonces se suplían las necesidades. ¿Para qué? Para que las necesidades no detenieran la iglesia y se pudiese seguir predicando. ¿Me estás siguiendo hasta allí? Y todo lo que vendían entonces lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían entre el cuerpo de Cristo según su necesidad. Y había allí un hombre llamado José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido era hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Y dice que él tenía una heredad, José tenía una heredad y la vendió y la trajo y puso a los pies de los apóstoles el valor de lo que había vendido. Eso lo hizo José. Y hasta allí todo estaba bien. Pero como en todas las cosas, ¿cierto? También muchas veces crece el trigo con la cizaña. Había allí unas personas que se llamaban Ananías y Zafira dentro de esta iglesia poderosa que estaba creciendo en el poder del Espíritu Santo, dentro de esta iglesia que estaba creciendo muy rápido, dentro de esta multitud en donde existía un corazón generoso, en donde la multitud decía, no podemos dejar que haya necesidad entre nosotros, vamos a vender lo que tenemos, vamos a suplir la necesidad de la obra del cuerpo de Cristo para que los apóstoles puedan seguir predicando. Amén. Entonces, dentro de esto hermoso que estaba pasando, bueno, estaban estas personas llamadas Ananías y Zafira. Y dice la palabra de Dios, amén, que ellos también tenían una propiedad. Ellos también tenían una propiedad. Y dice, cierto hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, su mujer, vendieron una heredad. O sea, ellos hicieron lo mismo que hizo José, a quien por sobrenombre los apóstoles le llamaron Bernabé. Ellos hicieron lo mismo. Ananías y Zafira vendieron también la propiedad. Pero aquí hay una diferencia y en esto yo quiero enseñar en esta mañana. La intención de ellos era distinta a la intención que tenía Bernabé. Amén, así es, Señor. Esto quiere decir, y acá enseño esto, que podemos hacer muchas cosas para la obra de Dios, pero si la intención de nuestro corazón es la incorrecta,
entonces Dios no se va a agradar de lo que nosotros hacemos para Dios. Cada vez que hacemos algo para la obra de Dios y cada vez que hacemos algo para Dios, nosotros debemos analizar con qué intención de nuestro corazón lo estamos haciendo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces allí ellos venden la propiedad, traen el dinero, ¿cierto?, a los pies de los apóstoles. Pero ellos no trajeron, ¿cierto?, con un corazón sano lo que habían ofrecido a la obra o allí a los apóstoles, a la iglesia primitiva, sino que ellos tenían otra intención en su corazón. Ellos sustrajeron una parte de la propiedad o una parte de lo que habían vendido y no trajeron todo lo que en su momento le habían ofrecido al Señor. El problema no es que ellos hayan dado, sí, debemos dar para Dios. Debemos entregar para Dios. El problema era que ellos estaban dando con la intención equivocada. Amén. Alguien dijo por allí, y la palabra de Dios también lo dice, algunos predican a Cristo, ¿cierto?, por contienda, por vanagloria. Amén. Otros lo hacen por amor. Algunos dan por amor, otros dan por vanagloria, otros dan para ser vistos. Otros dan porque quieren conseguir algo, otros dan por otros intereses. Amén. Alguien dice, yo voy a dar porque yo quiero que me vean que yo doy. Otro dice, yo voy a dar para Dios porque en realidad me sobra. Entonces, como me sobra, yo voy a dar de lo que me sobra. Otro dice, yo voy a dar porque yo quiero llegar a ser pastor. Yo voy a dar porque yo quiero llegar a ser un diácono. Yo voy a dar para que me den predicación durante el mes. Yo voy a dar porque yo quiero transformarme en el buen coordinador el día de mañana. La verdad que la gente da por distintas razones, pero cuando damos para Dios, y aunque dar es bueno, pero cuando damos para Dios con la actitud equivocada, amén, con la intención incorrecta, Dios no se agrada de eso. Ahora, ¿quién es el que sabe si damos con la intención correcta o incorrecta? El pastor no se puede dar cuenta, la iglesia no se puede dar cuenta, los hermanos no se pueden dar cuenta, pero Dios, el Espíritu Santo que escudriña el corazón, sabe con qué intención nosotros damos o no damos. Quiero llevarlos a la palabra del Señor y quiero llevarlos al libro de Marcos en el capítulo 12. Busque conmigo allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, váyase al verso 41. Marcos capítulo 12, verso 41. La palabra del Señor dice, y estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más, dice, que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, o sea, todo su sustento. Veamos allí cómo Dios evalúa las ofrendas. Veamos allí cómo Dios evalúa lo que nosotros entregamos para Él. Primero, pudimos aprender en Hechos capítulo 5, versículo 1, que es bueno dar, pero cuando damos con la intención incorrecta, Dios no se agrada de eso. ¿Por qué? Porque lo vemos allí reflejado en la actitud equivocada que tuvo Ananías y Zafira, en donde ellos pensaron que si daban era suficiente y se olvidaron de la intención del corazón, de que con qué intención estamos dando. Segundo, veamos allí, ¿cierto?, cómo Dios evalúa nuestra ofrenda que entregamos para Él. Primero, Dios no evalúa la cantidad. Con eso no estamos diciendo que sea malo que el día de mañana usted quiera apartar una ofrenda especial para Dios o para la obra del Señor. Entendemos que Dios trabaja, amén, de distintas formas en nuestra vida. Dios tiene distintos tratos con nosotros. Amén. Dios trabaja en nuestro corazón, Dios prueba nuestra fe, nuestra obediencia.
Pero ¿qué vemos allí en lo que nos enseña Marcos capítulo 12, verso 41? Primero, que para Dios no es importante la cantidad, sino cómo damos para Él. ¿Por qué? Porque muchos ricos daban grandes cantidades en el arca de las ofrendas, daban grandes cantidades y quizás ellos pensarían que por dar una gran cantidad Dios se agradaría de eso. Y no es que sea malo dar la gran cantidad, el problema que ellos daban, ¿cierto?, de lo que les sobraba. Amén. Dice, y ellos echaban dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pero cuando Jesús hace la comparación entre los ricos que daban mucho y entre la viuda que daba lo último que tenía, lo que impactó a Jesús fue la intención con que la viuda echó su ofrenda. Los ricos daban de lo que prácticamente no necesitaban. Los ricos daban, tal vez quiero pensar por el contexto que me enseña la Biblia, que ellos daban porque no había una presión en ellos para dar. No había una carga en ellos para dar. Pero imagínate la actitud de la viuda. La viuda dio de su sustento todo. Su sustento o todo lo que tenía. La forma como ella dio fue muy distinta a los ricos. La viuda dio todo lo que tenía. Y aquí Jesús no te está diciendo que des todo. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo en su palabra que la intención correcta de dar es cuando yo doy confiando en el Señor, y que la intención correcta de dar es cuando yo doy no de lo que me sobra, sino de aquello que yo también necesito. Alguien me escucha y dice, pastor, yo voy a dar cuando yo tenga para dar. Alguien dice, yo voy a dar cuando me sobre para dar. Otro dice, yo voy a dar cuando tenga mucho para dar. Dios dice, si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que de lo que hoy tienes y que de lo que hoy tenemos que dar. Y no tenemos que esperar que nos sobre para dar, porque ese día puede que nunca llegue. Nosotros tenemos que dar de lo que también hoy nosotros necesitamos y priorizar para la obra de Dios y dar para Dios. Ahora, esta viuda no dio de lo que le sobró. Dio de lo que ella también necesitaba. Ella necesitaba comer, necesitaba quizás comprar semilla, pero ella dio de lo que necesitaba. Ella primero puso a Dios por delante. Ella dijo, Señor, yo necesito, pero yo sé también que tú sabes que yo necesito. Entonces yo voy a confiar en ello, voy a descansar en que usted conoce, Señor, lo que yo necesito, y entonces yo voy a entregar esto para ti. Y eso lo hizo ella. Y Dios se agradó. Allí los discípulos quedaron impactados porque quizás ellos dijeron, ¿cómo ella dio más que todos si dio menos? Claro, a los ojos de los hombres dio menos, pero a los ojos de Dios esta mujer había entregado más que todos los que habían entregado mucho. Bendito es el nombre del Señor. Es diferente, voy a llevarlo a un ejemplo práctico. Estoy enseñando sobre el dar. Es diferente decir, voy a dar 1,000 pesos, voy a dar 1,000 pesos en la mesa de las ofrendas cuando tienes muchos billetes de 1,000 pesos. O voy a dar 10,000 pesos en la mesa de las ofrendas cuando tienes muchos billetes de 1,000 pesos. O voy a dar $100 a la iglesia cuando tienes muchos billetes de $100. Pero una cosa muy diferente es dar $100 a la iglesia cuando tienes el único billete de $100. ¿Me está entendiendo? Entonces es diferente. Allí es cuando muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Escuchaba un testimonio el día viernes, me gozaba de uno de los pastores y decía, pastor, Dios ha hecho cosas tan grandes con nuestra familia hoy día. Decía un pastor, Dios ha hecho cosas tan grandes con nuestra familia.
Y él nos contaba parte de su testimonio y decía, ¿sabe, pastor? De repente yo llegaba en mis primeros años de cristianos a la iglesia, cuando yo me sentaba en la silla y llegaba en mis primeros años de cristiano y de repente en el mensaje Dios tocaba mi corazón y de alguna forma Dios me motivaba a que yo diera. Y justo cuando Dios me motivaba a que yo diera, cuando Dios esos días me pagaba el sueldo. ¿Pero cómo, pastor? Sí. Recuerdo una vez, decía el pastor, estaba recién pagado. No me pagaban con tarjeta como hoy día, sino que en efectivo. Entonces andaba con todo el sueldo ese día y fui con todo el sueldo a la iglesia, dice el pastor. Y Dios toca mi corazón. Me miré con mi esposa. La esposa dijo, si es Dios y Dios ministró tu vida y es para Dios, hágalo con gozo. Y ofrendaban todo el sueldo. Después se iban del culto. Y ahí estaban en el paradero esperando la micro y se miraban. Y lo hacían con gozo. Experiencias. Hoy en día, dice el pastor, estoy tan bendecido que llegan hermanos a mi casa a bendecirme. No he tenido que comprar mercadería en meses, dice el pastor, porque los hermanos llegan a la casa y le dicen, pastor, traje 10 kilos de arroz, 10 litros de aceite, 50 kilos de harina. ¿Y sabe lo que hace el pastor cuando le llega esa bendición? La carga toda en su auto y la sale a repartir a los hermanos. Pasan unos días, nuevamente toca la puerta. Llega gente a su casa, pastor, Dios tocó mi corazón, traje esta mercadería, esta despensa, esta leche, esta harina, estos sacos de papa. Y el pastor se mira con su esposa nuevamente y dice, al auto otra vez. Y sale a repartirle a la casa de los hermanos. Y de repente el pastor le dice a su esposa, este es un testimonio, y el pastor le dice a su esposa, le dice, algo está pasando. Algo está sucediendo. ¿No te das cuenta que entre más entregamos, más Dios nos bendice? ¿No te das cuenta que algo divino está pasando en esto? Claro, Dios dio su corazón. Y Dios vio que ellos no querían para ellos, sino que ellos querían para bendecir la obra y para avanzar. Un hermano se le acerca semanas atrás y le dice, pastor, quiero vender mi auto y quiero ofrendarlo a la iglesia porque sé que quieren comprar materiales para construir un templo. Pero hermano, ¿va a vender su auto? Sí, quiero venderlo. Y lo que me den, ahí está. ¿Y se va a quedar sin auto? No importa. Dios me bendecirá. La obra de Dios lo necesita. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Se va a la casa, conversa con la esposa y dice, vieja, el hermano va a vender su auto. El hermano va a vender su auto y lo que le den por su auto lo va a ofrendar a la iglesia. Y ahí vamos a comprar fierro, cemento, ladrillo, cerámica, sillas para la iglesia. ¿Te fijaste? Tenemos que hacer algo. Y el pastor dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vendamos también el de nosotros. Y compramos 2 autos. Dejamos uno para la familia porque necesitamos uno chiquitito para moverlo y le regalamos un auto al hermano. El hermano no sabe. Y lo más probable es que lo haga. Entonces, si el hermano vende su auto y ofrenda su auto a la iglesia para la construcción del templo, el pastor va a vender su auto y va a comprar un auto más pequeño al hermano para que el hermano no se quede sin auto. Pero el hermano no sabe. Espero que no esté viendo este mensaje. Entonces, el punto es ese. Dios hace cosas increíbles. Y a mí me impactaba. Porque entre más él entregaba, más Dios le bendecía. Y ese es uno de los principios que tenemos que aprender sobre el dar. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Así crecía la iglesia del libro de los Hechos, así crecía la iglesia primitiva. Usted piensa que si Dios ve en su corazón un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que no quiere para sí, sino para compartir y para que la obra de Cristo avance, ¿usted cree que si Dios ve que usted tiene ese corazón, acaso Dios no le va a bendecir? ¿Usted cree que Dios no va a bendecir sus manos? Si Dios ve en usted que usted quiere compartir, usted quiere que el reino de los cielos se extienda, Dios le va a bendecir. Pero antes que Dios le bendiga, Dios va a probar su fe. Antes que Dios le bendiga, Dios va a probar dónde está puesta su confianza. Bendito es el nombre del Señor.
Yo siempre he enseñado este punto, hermano, porque yo quiero que la iglesia sea bendecida, que la iglesia crezca, que los miembros crezcan y que el pueblo del Señor pueda avanzar junto con la obra del Señor. Y cada vez que lo enseño, marco lo mismo. Dios jamás ha necesitado el dinero de nadie, porque Dios es dueño del cielo y de la tierra. Entonces alguien dice, pastor, entonces ¿para qué quedó establecida allí la ofrenda? Increíblemente, a través de ese acto, Dios prueba la fidelidad de tu corazón y de mi corazón. El Señor prueba nuestra fidelidad. Allí es cuando Dios se da cuenta, a través de ese acto, a través de esa adoración, a través de esa alabanza que le das a través de tu ofrenda al Señor. Allí es cuando Dios prueba lo que está en tu corazón. Muchos dicen, todo es del Señor, pero lo que está aquí es mío. Dios dice, parece que no todo es del Señor. ¿Sabías que todo lo que tenemos es del Señor? Todo. Y el Señor, así como te da mucho y como nos da mucho, también nos puede pedir. Y si Él nos da, y si Él quiere quitarnos, nos va a quitar. Pero a través de nuestra generosidad es allí cuando Dios mide en dónde está puesto nuestro corazón. El dinero jamás ha sido el problema. Es el amor al dinero. Bendito es el nombre del Señor. Quiero llevarlos allí nuevamente a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, hablando sobre estos principios sobre el dar. Bendito es el nombre del Señor. Vaya al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Vamos a revisar el verso 9 y el verso 10. Amén. Primero que nada, o primero que todo, vemos la palabra allí que dice honra. Honra. Amén. Cuando yo ofrendo y cuando yo aparto algo para Dios, yo estoy honrando al Señor. Yo no lo estoy haciendo tan solo para apoyar la obra, para apoyar la iglesia, para apoyar el cuerpo de Cristo o el ministerio. Yo estoy ofrendando porque yo estoy honrando al Señor. Y dice, honra a Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando hablamos de primicias, hablamos de lo primero, hablamos de lo mejor. Hablamos de lo primero de tus cosechas, lo primero de tus frutos, lo mejor de tu grano. Hablamos de lo primero para el Señor. Amén. Por eso usted ve en nuestro país, en distintas iglesias de Latinoamérica, del mundo, usted ve mucha gente llevando primicias a la obra de Dios. Llevando primicias a la obra de Dios. Quizás el empresario dice, pastor, la verdad es que yo no tengo cosecha, yo no tengo campos, pero quizás la primicia de su mejor contrato. ¿Me está entendiendo? El que tiene animales, la primicia de su mejor animal. El que siembra, la primicia de su mejor grano. El punto es que lo primero, los primeros frutos, las primicias, lo mejor, entonces Dios lo establece que el pueblo debe dárselo al Señor. Debe dárselo al Señor. ¿Por qué? Porque es una honra para Dios. Y no tan solo habla de primicias, sino habla de bienes, de posesiones. O sea, yo puedo honrar a Dios con mis posesiones. ¿Qué estaba haciendo aquel hermano que decía, pastor, yo voy a vender este vehículo y lo que me den lo ofrendaré a la iglesia para que haya dinero para ladrillo, para que haya dinero para fierro, para que haya dinero para edificar un lugar donde el pueblo de Cristo se reúna y las almas lleguen allí a recibir una palabra que les encamine a la vida eterna? ¿Qué estaba haciendo ese hermano? Estaba en su corazón pensando la forma de honrar a Dios, de honrar a Dios. Quien lo ve desde afuera, que no conoce a Jesucristo, que no conoce la palabra, que no conoce el evangelio, no lo puede entender. Pero el que es salvo, el que conoce el evangelio, el que conoce al Espíritu Santo, el que conoce la obra de Dios, entiende que a través de esos actos honramos a Dios, honramos al Señor.
Alguien dice, ¿cómo es posible? El hermano trabajó todo el mes en la construcción, con martillo, con serrucho, con carretilla, con la pala. Se levantó a las 8 de la mañana o trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, de sol a sol todo el mes. ¿Y cómo es posible que aparte lo mejor de su sueldo para ofrendar para la obra de Dios? ¿Cómo es posible? La gente no lo entiende. No entiende que aquella persona está honrando a Dios. No entiende que aquella persona le está diciendo, Señor, yo estoy honrándote a través de esta ofrenda. A través de mi ofrenda te estoy adorando. A través de mi ofrenda estoy reconociendo que todo proviene de ti. Y a través de este acto te estoy dando gloria, te estoy dando alabanza. Quizás no he hecho otras cosas, pero a través de esto te estoy alabando. Entonces, el ofrendar es una forma de honrar a Dios. El compartir nuestros bienes con Dios es una forma de honrar a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por allí hay un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7, que también nos ayuda para reafirmar y fortalecer este principio. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Cuántos alguna vez han sembrado algo en su casa o en su tierra, en su terreno? Bueno, si usted siembra una hectárea de tomates, lo más probable es que coseche muchos tomates. Pero si siembras una mata de tomate, quizás no vas a cosechar lo mismo que aquel que sembró una hectárea de tomate. ¿Me está siguiendo? Entonces, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí está el ejemplo de lo que te estoy explicando en esta mañana. Entonces, si sembramos mucho, entonces cosecharemos mucho. Y luego dice, y cada uno dé como propuso en su corazón. Quiere decir que si usted propuso en su corazón dar algo para Dios, luego no puede cambiar lo que propuso en su corazón. Amén. Lo llevo a esta escena. Un día usted está en una campaña, está en un evento, está en algún lugar y usted le dice, Señor, si me das un buen trabajo, porque hoy no tengo trabajo, si me das un buen trabajo, yo quiero honrarte con los beneficios que me entregues por ese trabajo. Y luego aquel hermano que hizo esa promesa con Dios en aquella campaña de honrar a Dios con ese buen trabajo que Dios le daría, luego que esa persona recibe ese buen trabajo, se olvida de Dios. Eso no es dar de acuerdo a como propusiste en tu corazón. Dar de acuerdo a como propusiste en tu corazón es, desde el día que lo propusiste en tu corazón, es cumplir de acuerdo a lo que propusiste en tu corazón. Y en eso todos nosotros en algún minuto hemos fallado. Bendito es el nombre del Señor. La familia dice, ¿sabe? Supimos que a fin de mes o a fin de año nos llegará un bono especial. Sí, y apartaremos la mitad de ese bono especial para la obra de Dios. Dice la familia, antes que llegue el bono. Llega fin de año, llega el bono y tienen que apartar la mitad que habían propuesto en su corazón entregar a Dios. Y luego dicen, es mucho. Entonces allí, como consideran que mucho, dan menos de lo que propusieron en su corazón. Porque antes de que las cosas lleguen es distinto, pero entregar cuando ya llegaron, ahí es cuando tu fe es probada. Por eso, dar de acuerdo a lo que propusimos en nuestro corazón es cumplir lo que nosotros ya colocamos aquí y permitimos que sintiera nuestra vida aquí antes de que se materializara, antes de que se entregara. Es ahí entonces la respuesta de por qué muchos solamente giran en círculos, igual que Israel en el desierto. 40 años girando allí, sin llegar a la tierra prometida, cuando quizás los eruditos bíblicos dicen que hubiesen podido llegar en mucho menos tiempo. Pero sin embargo estuvieron 40 años. Muchos no logran crecer, muchos no logran ser prosperados, muchos no logran ser bendecidos. Alguien me escucha y dice, pastor, a mí no me interesa ser prosperado, a mí no me interesa ser bendecido. Ah, perfecto, entonces vete a vivir debajo del puente. No sé si me está entendiendo. Yo estoy diciendo que
muchos no logran ser bendecidos o muchos no logran alcanzar la bendición de Dios porque sencillamente no han aprendido este principio de entregar para el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, tenemos que dar de acuerdo a lo que nuestro corazón está. Y luego agrega y dice, y no con tristeza ni por necesidad. No demos porque esperamos que nos den. Demos porque estamos agradecidos con Dios. Demos porque Dios te da vida cada mañana. Demos porque Dios te dio esperanza a través de una palabra. Demos porque Dios te alcanzó un día a través de un mensaje. Demos porque a través de los años Dios te ha guardado. Demos porque Dios te cuida en la noche. Demos porque todavía respiras. Demos porque puedes mover tus dedos. Demos porque puedes ver. Demos porque podemos, aleluya, ver su creación. Demos porque podemos caminar. Demos porque aún tienes tus dos pies. Demos porque puedes parpadear. Demos porque Dios te ha dado, aleluya, una misericordia en este día nuevamente. Veía un video hace unos días atrás de un pequeño, lo compartí por allí en las redes sociales, de un pequeño que tenía 5 años. Voy a centrarme en lo que yo vi. Un pequeño de 5 años que apenas lograba caminar, daba 3, 4 pasos, se caía y le decía al papá, papá, puedo caminar, papá, puedo caminar. Daba 2 o 3 o 4 pasos y se caía y decía, papá, puedo caminar, puedo caminar. El niño tenía un problema en su cerebro y aparentemente por años no había logrado, ¿cierto? Lograr dar algunos pasitos. Y para él era algo increíble porque podía caminar. Hermano, ¿sabe que el poder caminar es un milagro de Dios? ¿Sabes que hay gente que quisiera caminar y no puede hacerlo? ¿Sabe que hay gente que quisiera mover su mano y no puede hacerlo? ¿Sabes que hay gente que quisiera tener los 2 brazos que tú tienes y no los puede tener? ¿Sabes que hay gente que quisiera ver con los ojos que tú puedes ver y no pueden ver? Tú sabes que hay gente que quisiera hablar y no puede hablar. Ayer me encontraba en la localidad de Coronel, en la ciudad de Coronel, y la persona que estaba ahí, que nos recibió al lugar donde fuimos, no podía hablar. Mi hija me pregunta, me dice, papá, ¿por qué no puede hablar? Yo le dije, lo más probable es que él tampoco pueda escuchar. Y tú puedes escuchar en esta mañana. Tú puedes escuchar en este día. Eso es un milagro de Dios. Entonces, ¿por qué damos? Damos en alabanza, damos en honra, damos en gratitud, damos con alegría por todos los milagros que el Señor entrega a nuestra vida en esta mañana. El que estés aquí es un milagro de Dios. El que estés escuchando esta prédica es un milagro de Dios. Son milagros de Dios. Y ese pequeño decía, papá, puedo caminar. A veces nosotros llegamos aquí con nuestros pies buenos, nuestras manos buenas, nuestros pulmones buenos, nuestros ojos buenos. Llegamos con vida y llegamos tristes. Y nos pregunta el hermano, ¿por qué estás triste? No sé, que me levanté desanimado. Hermano, estás con vida, tienes extremidades, tienes tus pies, tienes sus manos. Tenemos todo. Alguien me escucha y dice, pastor, yo no puedo caminar. Bueno, tienes tus manos. Bueno, tampoco tengo las manos. ¿Respiras? Tenemos mucho por lo cual agradecerle al Señor. Y cuando usted entiende eso, entonces usted da para la obra de Dios. Y ningún sacrificio es poco. Nada es demasiado en comparación de lo que el Señor todos los días nos entrega. Nada es demasiado en comparación de todo lo que Dios hace por nosotros. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versos 24 y verso 25. Quiero llevarlo ahí nuevamente al libro de Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Te acuerdas del testimonio del pastor que te conté hace unos momentos atrás? Que al pastor le llegaba mercadería a su casa, a la iglesia, los hermanos llegaban, le decían, pastor, aquí traje estas cajas de mercadería, estos quintales de harina, y el pastor los echaba a su auto y salía y los repartía en la casa de los hermanos, y pasaban pocos días y nuevamente volvía a llegar más mercadería. Y él dijo, no entiendo, hasta que comprendió que entre más él daba, más Dios le bendecía. Entre más él entregaba, entre más él se despojaba, más el Señor le entregaba. ¿Qué está diciendo Proverbios? Hay quienes reparten y les es añadido más.
Que sería maravilloso, ¿no? Que el día domingo llegara alguien a tu casa. Hermano, le traje las llaves de una camioneta nueva. Y usted dice, ¿una camioneta nueva? Ah, pero hay un hermano que no tiene auto, hermano, y usted va y se la regala. Y le dice al otro hermano que no tiene auto, le dice, hermano, toma, aquí tenía una camioneta nueva. Bendito es el nombre del Señor. Y a los 3 días después, llega alguien a su casa. Hermano, toma, te traje la llave de un camión. Me compré un camión y aquí la verdad que sentí en mi corazón regalártelo porque Dios me ha bendecido tanto. Aquí tienes un camión. Y el hermano dice, ¿un camión? ¿Para qué un camión? Y de repente dice, hay un hermano en la iglesia que trabaja en el campo. Ya. Y vaya y le dice, hermano, aquí tenía un camión. ¿Un camión? Y te das cuenta cómo Dios lo comienza a hacer. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Hay quienes reparten y les es añadido más. Es promesa de Dios, está en la palabra de Dios. Reparte, comparte lo que tienes, despójate de lo que Dios te ha bendecido y Dios te va a sorprender. Es increíble. Cualquiera diría, no, es que el pastor que recibía muchos alimentos debería haber guardado los alimentos. No. Él repartía. Y entre más repartía, más el Señor le entregaba. Aquí viene una pregunta. ¿Le ha entregado algo el Señor? ¿Qué has hecho con lo que el Señor te ha entregado? Entonces Dios nos está enseñando algo importante en su palabra. Y luego dice, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que la generosidad tiene que estar en el corazón de cada hijo de Dios. Y aún la generosidad que a Dios más le impacta es esa generosidad en donde te despojas, amén, de aquello que usted también necesita. No esa generosidad que te sobra, no esa generosidad que está de más, sino que Dios se agrada de esa generosidad, según lo que dice Marcos capítulo 12, verso 41, hablando de la viuda que dio lo último que tenía. Dios se agrada de esa generosidad que usted también necesita, pero aún usted necesitando de aquello, usted prioriza a los demás, usted prioriza a Dios, prioriza la obra de Dios. Entonces Dios se agrada de ese tipo de generosidad, pues el alma generosa será prosperada. Proverbios 11, 24 al 25. Y el que saciare también será saciado. ¿Cómo se ha sentido cuando usted ha tenido hambre y de repente alguien le ha dicho, mi hermano, mi amigo, le traje un sándwich? Ay, usted se siente saciado. Sacia a otros también. Aprenda a saciar a otros. Y Dios va a saciarlo a usted. Es una cadena. Bendito es el nombre del Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, verso 38, hablando sobre este principio sobre el dar. Lucas capítulo 6, versículo 38. El Evangelio de Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará. Amén. Está hablando sobre un principio. Dice, dad y se os dará. Y esto me gusta porque dice, y se te dará una medida buena, una medida apretada, y una medida remecida y una medida rebosando. Mira qué interesante. Se te dará una medida buena. Se te dará una medida apretada. Se te dará una medida remecida. Y se te dará una medida rebosando. Un día les enseñé esto, ¿cierto? Los que son del campo entienden mucho de esto, de los sacos. ¿Te acuerdas que llenabas un saco, o los que cosechaban papas ponían un saco con papas y lo levantaban y lo movían? O los que hacían carbón, usted ha visto los que hacen carbón en los campos, ¿cierto? Ellos ponen el carbón en el saco y toman el saco y no lo dejan así como suavecito, sino que le hacen, lo levantan, lo acomodan, apretadito el carbón, ¿cierto? Remecido,
y bien hasta arriba, y rebosando. Y le ponían arriba esas ramas de avellano y lo cosían. Y el saco quedaba bien apretadito. Medida apretada, remecida y rebosando. Imagínate el Señor tomar a tu casa, tomar a tu familia. Imagínate el Señor tomar a tu vida y el Señor dijera en los cielos, te voy a bendecir. Y el Señor derrama una bendición sobre tu vida. Entonces quizás un ángel, un arcángel o un querubín o un serafín dice, es mucho. No, vamos a mover un poco esta bendición. Y el Señor comienza a mover tu casa para que caiga más bendición sobre tu casa. Alguien dice por allí, un querubín dice, es mucho. No. Vamos a moverlo otro poco y te mueve tu casa el Señor, tu vida, tu familia, tus finanzas, tu trabajo. Y el Señor comienza a moverte para que caiga más bendición. Es lo mismo. Es lo mismo lo que hace el agricultor, el campesino en el campo, cuando llena el saco de carbón o el saco con papas, o el saco de maíz, de trigo, de semilla. Entonces el Señor dice en su palabra que Él nos dará una medida. Si damos, Él nos dará. Y la medida será apretada, remecida, rebosando. Él dará en vuestro regazo. Pero aquí agrega un principio y dice, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿Cómo aplico esto? Te dice, no es mucho. Voy a dar para la obra de Dios, voy a dar para la familia, voy a dar para el ministerio, voy a dar para la viuda. Alguien dice, es mucho. Bueno, dale poco, pero recuerda, con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Entonces cuando toque el momento en que Dios nos vaya a bendecir, porque Él le ha placido en su voluntad, estamos poniendo el ejemplo, entonces Dios, tú vas a decir, yo quiero que Dios me bendiga mucho. Y Dios va a decir, no es mucho, poquito mejor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios en Lucas 6:38? Si aprendemos a dar, si aprendemos a tener un espíritu generoso, si somos generosos, entonces el Señor nos dará a nosotros. Porque con la medida con la que medimos, el Señor también nos volverá a medir. Tal cual como tú eres, el Señor será contigo. Eso enseña la palabra de Dios. Pero tampoco tiene que dar porque usted espera que lo midan con una buena medida. Usted tiene que dar, vuelvo a insistir, porque usted quiere honrar a Dios y usted quiere agradecer a Dios por todo lo que el Señor hace a cada momento por usted. Porque si usted da con otras intenciones, como lo hizo Ananías y Zafira en el libro de los Hechos capítulo 5, entonces usted estará dando por interés porque espera algo a cambio. Y Dios no quiere que usted dé porque usted espera algo a cambio. Pero sin duda la bendición te alcanzará. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Capítulo 6, verso 7, aprendiendo sobre los principios del dar. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mire lo que dice la Escritura, hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué está diciendo allí? No os engañéis. O sea, no pienses que puedes engañar a Dios. No pienses que puedes ocultarle algo al Señor. No pienses que puedes hacerle creer a Dios las cosas que como que son de una forma, cuando en realidad Dios conoce las cosas mejor que nadie y Dios conoce tu vida mejor que nadie. Santo es el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, no puedes engañar a Dios. Como alguien dijo allí, disculpe el término, se utiliza en el campo, ¿no? No puedes pasarle a Dios un gato por liebre. No puedes decirle a Dios, este es una liebre, cuando en realidad es un gato. Amén. No puedes hacerlo. ¿Por qué?
Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, segará. Todo lo que usted siembra, todo lo que la iglesia de Jesucristo, hermano amado, siembra, cosecha. Hoy día muchos hermanos están bendecidos. ¿Por qué? Porque han sembrado en algún minuto de su vida. Han sembrado. Ahora, nadie que siembra cosecha instantáneamente. Usted sabe que cuando usted siembra, cierto, un producto en la tierra, usted tiene que esperar un tiempo para cosechar. Pero muchos de los que hoy día están bendecidos es porque han sembrado un día y hoy están cosechando lo que en algún minuto han sembrado. Y muchos que hoy día tienen una mala cosecha, sencillamente están cosechando lo que quizás en el pasado sembraron. Bendito es el nombre del Señor. Y voy cerrando con lo último. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Hermano, todas las cosas provienen de Dios. Y Él es el que decide en su voluntad bendecirnos. Y aún mucho más cuando hemos aprendido a repartir de aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos y hemos decidido compartir de aquello que Dios nos ha entregado. Colosenses 3:23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hacedlo de corazón. ¿Qué sería hacerlo de corazón? Hacerlo sano, con amor. Esto lo hago porque amo al Señor. Yo lo entrego porque amo al Señor y sé que Él me ama a mí y lo hago de corazón. Para mí el dar es una alegría, para mí el bendecir la obra del Señor es una alegría, es un gozo. Yo no es una carga para mí. Así dice y así debemos decir. Todo debe ser de corazón como para el Señor y no para los hombres. Alguien dice: yo doy si me cae bien. Lo haces para Dios. No lo haces ni para una corporación, ni lo haces para un pastor, ni lo haces por ser visto. Todo lo que usted y yo hacemos, lo debemos hacer siempre para Dios, porque es para la obra del Señor y lo establece su palabra. Algunos dicen: no voy a bendecir al hermano porque el hermano está bendecido. No voy a bendecir la obra de Dios porque la obra de Dios está bendecida. No voy a bendecir al pastor porque el pastor está bendecido. Yo pregunto: ¿lo que haces lo haces para el hombre o lo que haces lo haces para Dios? Todo hazlo para el Señor, porque del Señor recibiréis la recompensa, la herencia. Colosenses dice: porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirves? ¿A quién servimos? Cuando llega el día de ofrendar, cuando llega el día de traer la primicia, cuando llega el día de diezmar. Dice: ay, tengo que diezmar, hoy día llegó el fin de mes. Ay, qué terrible, hay que diezmar. ¿Para qué lo haces? El coordinador sube al altar de la iglesia y dice: vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Dice: ya voy a salir para afuera a hablar por teléfono hasta que pase el servicio de la ofrenda. ¿Para quién lo haces? Cuando te olvidas para quién haces las cosas, te comienzas a cuestionar lo que estás haciendo. Pero cuando recuerdas que lo que vas a hacer es para el Señor, y cuando entiendes que lo que estás dando es para el Señor, y que antes que lo entregues, el Señor ya conoce la intención de tu corazón y aún tu propia necesidad, y cuando entregas aquello lo haces con alegría, entonces el Señor se alegrará de eso. Y recuerda: porque de el Señor recibiréis la recompensa. Nunca olvides eso. Aprendamos a ser una iglesia generosa,
una iglesia dadivosa, una iglesia que aprenda a compartir las bendiciones que Dios nos entregue. Y nunca te olvides que Dios debe estar primero en cada área de nuestra vida. Si queremos que verdaderamente la bendición de Dios nos alcance, y ni siquiera voy a decir el término bendición, si queremos que verdaderamente la misericordia de Dios se mantenga sobre nuestros hogares, nunca olvides que todo lo que das y que todo lo que haces, lo haces para el Señor. Porque de Dios recibirás la recompensa. Él es el que pesa y mide los corazones. Él es el que analiza y escudriña lo profundo de tu ser. Y Él espera que nosotros aprendamos este principio en esta mañana. Que no hagamos lo que hizo allí Ananías y Zafira, que pensó que Dios se agradaría de la venta de su propiedad, cuando en realidad ellos habían hecho algo incorrecto en secreto. Estaban engañando a Dios, estaban dándole a Dios solo una parte y no habían dado a Dios lo que en su corazón habían propuesto. Somos nosotros al fin y al cabo los que tomamos la decisión de dar o no dar, pero ya lo sabemos por la palabra, que el corazón generoso será un corazón que será prosperado. Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar.